23, cable color 23. Y si no, vaya a lo más fácil, tvx.com.sb, señal en vivo, nítida para todo el mundo, tvx.com.sb. También un saludo especial, Dago, fíjate que está toda la gente del oriente del país, invitado Dagoberto Gutiérrez, por supuesto. Está la gente del oriente del país, estamos llegando a través de Canal 9, San Miguel, La Unión, Morazán, Usulután y las islas del Golfo de Fonseca. Hasta allá nos están viendo. Ah, qué bueno. Así que saludamos de una vez al maestro Dagoberto Gutiérrez. Gracias por venir, Dago. Muy bien. Y un saludo a los amigos y amigas que nos estén viendo este día. Un saludo especial a Yuri Romero, hasta Los Ángeles. Y a tus hijas, Yuri, a Zenia, a Brendita, a Deisita y a Emily. Que todo les vaya bien. Cuídense, por favor, de esos grandes incendios de los que se está informando. Y también cuídense del frío, de todo eso. Mira, Cenita, cómo me queda el tapaboca. Excelente tu fabricación. Un saludo a Santi, del barrio La Esperanza de Ciudad Arce. Con esos colores que te di, tenés que aprender a dibujar. Después te voy a conseguir unos cuadernitos. Hacerle caso a tu mamá, a tu papá y también a tus abuelitos. Un día como hoy, pero de 1940, murió en la frontera entre España y Francia Walter Benjamin, del grupo Frankfurt, un grupo marxista muy importante en el pensamiento político. Benjamin, un intelectual que vivió entre dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hizo grandes aportes en el terreno de la estética. Y así se llama precisamente uno de sus principales libros. Rendimos homenaje a este gran intelectual que decidió suicidarse antes que caer en manos de las tropas nazis alemanas. Expresamos nuestro pesar por la muerte de Isaías Miranda Guadrón. Isaías murió hace unos pocos días, de Santa Leonor. Nuestro pesar a sus hijos, a Edwin, a Isaías, a su familia, a sus amigos. Muy estimado y muy querido Isaías. Nuestro duelo y nuestro pesar. Gracias, Dagoberto, por estar con nosotros esta mañana de martes. Este día martes, entiendo, el presidente Bukele dará su discurso virtual ante la ONU. Se retrasó un poco el discurso del presidente Bukele. Según una nota periodística, algunos cuestionamientos de algunas noticias que han aparecido en los Estados Unidos, sobre todo vinculados a empresarios que se dice que están tras investigaciones. Eso dicen, retrasó el discurso del presidente Nayib Bukele, pero ahora, a hora del Salvador, 1 de la tarde, el presidente estaría dando su discurso ante la ONU. Vamos a esperar cuál es la posición del presidente Bukele ante las Naciones Unidas. También este día los periódicos destacan, dice Saca, escuche bien, Saca, el presidente Tony Saca, podría salir libre en octubre del próximo año. Así es. Así destacan según las últimas resoluciones que se dan en el caso de Tony Saca. Él pudiera estar libre el próximo octubre del 2021. Estaría libre Tony Saca. Bueno, y sigue también un poco la polémica sobre los archivos militares. Dago, yo quería aprovechar, he estado pensando un poquito, aprovechar la plática contigo. Dago, mira, ayer estuve platicando con Janet Aguilar acá y hacíamos un recuento del tema de los militares, que hoy está de moda, el tema de los militares y de los archivos que se tienen sobre casos sonados en el país, las masacres que se dieron en los años 80, las muertes de los jesuitas, lo de Romero y todo esto. Tú has tenido una tesis que has manejado con nosotros por mucho tiempo, y es que hubo en los acuerdos de paz un acuerdo más grande del que casi la gente no entiende, y es el acuerdo entre los dos grandes bloques,
tanto Arena como el FMLN. En el tema de los archivos militares, Arena, por supuesto, guardó los archivos militares y no se dieron a conocer. Pero llega el FMLN y también no da a conocer, no abre los expedientes militares que, según muchos analistas aquí han dicho, la izquierda y los simpatizantes de la izquierda dijeron, aquí viene el FMLN y va a abrir los archivos militares. No pasó. El presidente Funes llega a decir, bueno, a mí nunca me los pidieron, ¿verdad? Pero ahora llega, y se van los mismos de siempre, llega el presidente Bukele, y la primera señal del presidente Bukele, Dago, la viste el 1 de junio del 2019, fue ir a quitarle el nombre al cuartel que llevaba Domingo Monterrosa. Y dijo, lo que no logró hacer el frente, lo hace en el primer día de gobierno el presidente Bukele. Pero ahora resulta que, según el presidente Bukele, los archivos militares no están, que eso no está. Entonces, ¿frente a qué está el país? Yo quiero, Dago, comenzar la plática más bien preguntándote, una pregunta hasta filosófica que hemos hecho, bueno, ¿quién es la Fuerza Armada? Que todos los presidentes terminan pues doblegados a ese poder. ¿Cómo ves esta situación? Comencemos a platicar, sí. Me interesa tu opinión, Dago. Es muy importante eso, porque cambian los gobiernos. Sucesivamente van apareciendo gobiernos diferentes. Pero no cambia el Estado. Es decir, los cambios se dan en un terreno que se llama régimen político, pero no cambia el sistema. Expliquemos un poco esto. Uno no mira el sistema y uno no mira al Estado. El ser humano apenas mira al gobierno. Es decir, el gobierno es el equipo humano que se encarga de la administración del poder del Estado. Pero vos no mirás al Estado. Cuando la gente vota, no elige. Vota simplemente para cambiar al grupo humano que administrará el poder del Estado, generalmente en contra de los intereses de los votantes. Pero el votante no se da cuenta de eso. ¿Cuál es la naturaleza del Estado salvadoreño? Es un Estado oligárquico. Oligárquico. Y eso determina el sistema. El régimen es como el andamiaje que sostiene al sistema, como cuando se está construyendo un edificio. Los ingenieros y los trabajadores construyen andamios para construir ese edificio. El régimen político es entonces el andamio que sostiene a ese sistema. Ese régimen político puede cambiar. En ciertos momentos es monarquía. Es un rey o una reina que está sosteniendo al sistema. En otras ocasiones es una república, es un presidente. En otras ocasiones es una dictadura militar. Es el régimen. En otras ocasiones es un gobierno civil, llamémosle así. Desde 1932, aquí, el régimen fue el de una dictadura militar, porque los militares hicieron mérito para esto en la matanza de 1932. Ese régimen era el que sostenía al sistema. Siempre sistema oligárquico. Siempre sistema oligárquico. Dago, disculpa la ignorancia, mira, porque estamos aprendiendo de ti esta parte. Cuando tú dices, lo que manda aquí es el sistema oligárquico que predomina en el país y que
por muchos años. Claro. Es ese sistema, para entenderlo bien, para que entendamos bien nosotros, es ese sistema de las oligarquías, de los grupos de poder económico y político de este país. Es eso. Es eso. Es eso. Es eso. Muy primitivo. Cuando hablamos de oligarquía, hablamos de un grupo dominante primitivo. Algunos de ellos pueden ser banqueros, pueden ser financistas internacionales, como Ricardo Poma, por ejemplo. Pero la cabeza política de Ricardo Poma es oligárquico. Ricardo construye la ESEN, por ejemplo, que es una maravilla. Pero a Ricardo, que tiene una cabeza política oligárquica, no se le ocurre abrir eso. No. Es para su sector, esa es la oligarquía. Es una noción más antropológica, más política. Ese Estado no cambia. Después de la guerra civil de 20 años, cambió el régimen. Otra vez cambió el régimen. Sí. Pero no se tocó el sistema. No. O sea que la guerrilla que comienza todo su accionar en los finales de los 60, 70, 80, Dago, no luchaba para quitar ese sistema oligárquico del país. No era ese el objetivo de ustedes. Brillante, en ningún momento. En ningún momento. La guerrilla del FMLN era una guerrilla preponderantemente anticomunista. Sí. Y la lucha era en el terreno del régimen político. El sistema en ningún momento estuvo amenazado. El motor de la lucha era la exclusión política. Sí, claro. Del régimen de los militares. Es que los militares capturaron todo. Capturaron todo. Dago, y en otros países se puede cambiar un sistema como, digamos nosotros, que si la guerrilla hubiese pensado cambiar el sistema oligárquico, eso se pudo haber logrado, digamos, si ese hubiese sido el objetivo. Si ese hubiera sido el objetivo, pero ese no fue nunca el objetivo. Y en otros lugares se fija ese objetivo. Exactamente, exactamente. Pero eso tiene que ver con la conjugación y maduración de todas las condiciones históricas de ese momento. La guerrilla del FMLN, ¿quiénes éramos nosotros? Pequeños burgueses intelectuales, casi todos universitarios, preponderantemente anticomunistas. Las fronteras políticas e ideológicas y filosóficas no llegaban al sistema. No. Era en el régimen, justamente en el régimen. Bien, por eso es que no hubieron transformaciones. O sea que ese sistema oligárquico como Dios Padre, viéndolo todo desde abajo, cómo los demás pelean, cómo los demás cambian en los regímenes y todo, pero ellos tranquilos ahí. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre hoy? Ese régimen montado hace 30 años, basado en los partidos políticos y ya no en la Fuerza Armada, se derrumbó. Lo mató el pueblo, harto de incapacidad, de robos y de corrupción. Se acabó el régimen. Hoy el sistema está en el aire. No tiene ningún régimen político ni andamiaje que lo sostenga. Por eso hoy, justamente la pelea, de nuevo, no amenaza al sistema. Con este gobierno del presidente Bukele no se ve amenazado el sistema oligárquico. No, en absoluto. La pelea se da de nuevo en el régimen político. Los políticos pelean. Sí. No, en el régimen político. Porque hay un montón de tareas históricas emposadas en la sociedad. Por ejemplo, reforma educativa, reforma de salud, reforma ambiental. Todas esas tareas no se han hecho por la cabeza oligárquica. Y si el país quiere avanzar un poquito,
debe acometer esas tareas. Ahora, ¿a dónde se realiza eso? En el terreno del régimen político. Y tiene que afectar al sistema. Tiene que afectar al sistema. Ahora, ¿y este gobierno está interesado en todo esto que estamos hablando? No. Pero este gobierno está trabajando en el terreno del régimen, consciente o inconscientemente. No estoy diciendo que ellos están haciendo todas estas consideraciones en su cabeza. No. No. Uno hace cosas inteligentes, pero no siempre conscientes. Ahora, la Fuerza Armada es parte fundamental del régimen. Ok, espérame, dame un segundo. Quiero entender. Entonces, esa parte baja después de del sistema oligárquico, esa parte baja que cambia, hoy es de un color, mañana es de otro color, Exactamente. Pero al final el sistema oligárquico no se ha afectado. Ese sistema, ese régimen de abajo que tú hablas, también involucra tanto el sistema judicial, ejecutivo, legislativo, ¿eso también lo involucra? En cierto modo, sí. ¿O solo te referís al sistema de gobierno central, digamos? De manera parcial. De manera parcial. Pero en el régimen se mueven todos esos factores. La Fuerza Armada de manera muy especial. La policía de manera muy especial. Porque la misión de la Fuerza Armada y la misión de la policía consiste en que el orden no se altere. El orden. Que el orden no se altere. Que no se altere. Y no se rompa. Orden es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, providencias, acuerdos que impiden que la realidad se transforme o que cambie. Ese es el orden. Vamos a hacer una pausa. Mira, Dago, ya nos comenzaste a complicar la existencia a todos. Mira, Dago, es que ese sistema oligárquico controla todo lo de abajo, lo controla directamente. Es una pregunta que te hago. Correcto. Una pregunta que te hago. Pero pasamos a... Ya vamos a ir al corte, pero te dejo la inquietud. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después quiero pasar al otro tema que ya comenzaste a tocar, el tema de los militares. Porque en la guerra, yo lo tengo muy presente, la guerrilla luchaba contra el ejército. Entonces, es que decía el imaginario de uno, si la guerrilla logra eliminar a todo el ejército, entonces va a triunfar la revolución y esto va a ser diferente. La eliminación de la Fuerza Armada, por ejemplo. Que iban a matar hasta el último soldado para que la revolución surgiera. Pero eso tampoco pasó. No. Tampoco pasó. No. Esas son las inquietudes que tengo para el siguiente bloque. Ya regresamos. Correcto. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Toda la cultura, historia y reliquias de la República Popular China, ahora podrás conocerla en Tesoros Nacionales. Una serie de cápsulas te permitirá conocer el pasado histórico de piezas de valor incalculable que muestran la ancestral civilización china y sus tesoros nacionales. Míralos por la señal de TVX. El canal internacional de noticias más visto en YouTube, RT, se convierte en aliado informativo de TVX. Lo más destacado y noticias de último momento del ámbito internacional. Ahora puedes verlo de lunes a viernes. También sintoniza nuestra programación a través de tu dispositivo favorito y desde donde te encuentres por medio de nuestro streaming tvx.com.sb. TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Ya comenzaron las preguntas, pero vamos a seguir un poquito la lógica de Dago, para ir entendiendo esta parte que me parece sumamente importante políticamente, para entender todos, tener claridad de la historia política de nuestro país. Dice Dago, un sistema oligárquico
Abajo pueden cambiar los regímenes, cambian los rostros, cambian los colores. Hoy está uno, dice un monarca, a veces una república, dice Dago, a veces pues otro tipo de sistemas mezclados, pero al final el sistema oligárquico ahí está, incólume, no se mueve, nadie lo toca, ni este gobierno, dice, sería capaz de tocar ese sistema. Pero ese sistema oligárquico, esas oligarquías, esos grupos de poder que controlan el país, ¿tienen un control directo hacia abajo, Dago? Exactamente. Qué bueno lo que estamos hablando. Ese sistema oligárquico, primitivo, atrasado, muy criminal en determinadas circunstancias, es el que determina la educación, la economía, la cultura, la relación del ser humano entre el ser humano y el medio ambiente. Determina eso. Nosotros no sabemos historia, por ejemplo. Es esa misma dimensión oligárquica. No sabemos física, matemática cuántica, aunque seamos inteligentes. Ahora bien, ¿ese control del sistema sobre el régimen es total? No. Este es el punto. No es total. Porque en determinadas circunstancias, este sistema puede verse amenazado y transformado. Eso se llama revolución. En la guerra, cuando ustedes comenzaron la guerra, hicieron todo su planteamiento, todo su ideario, ¿crees tú que el sistema se sintió amenazado? Sí, claro. La gente del sistema... ¿Se creyeron el cuento? Sí. La gente del sistema oligárquico incluso creo que se sintió amenazado cuando apareció Bukele. Eso lo vamos a abordar después. Sí. Cuando aparece la guerrilla, fue una gran amenaza. Los gringos dijeron, esa guerrilla la derrotamos en 6 meses, porque no sabían de qué se trataba. Ellos no son estudiosos, no, afortunadamente no son estudiosos. No estudiaron el fenómeno. Duró 20 años. Hicimos una ofensiva, la mayor ofensiva, la 4ª ocasión en que la capital de nuestro país es cercada, rodeada. Es la 4ª ocasión histórica. Desde la primera que lo hizo Vicente Filí Solá. Después el general Arce. Y después Rafael Carrera, cuando era presidente Gerardo Barrios. Y nosotros de último. Pero esa guerrilla no amenazaba nunca al sistema. La pelea era contra la Fuerza Armada, no contra la oligarquía. Y el motor de la guerrilla fue la exclusión política. Por eso cuando dijeron, háganse alcaldes, háganse diputados, háganse ministros, háganse presidentes, allí terminó la guerra. Allí terminó la guerra. Ve qué fenómeno. Ponle una pausa. Mira, en esa línea que estás hablando, porque es parte de la historia muy interesante. Por ejemplo, José Napoleón Duarte también es una amenaza para el sistema. No. ¿Por qué? Napoleón Duarte, un opositor maravilloso, firme, como pocos en la historia del país. Carismático. Muy consecuente, Napo, muy valiente. Napo era anticomunista. Y eso no es ningún problema. Pero lo que Napo sí tenía claro es la lucha contra la dictadura militar de derecha y contra la oligarquía. Los gringos no entendieron a Napoleón Duarte. Si en 1972, con la Unión Nacional Opositora, que la ganó Napo, la ganamos nosotros, el pueblo, Napo hubiera llegado a la presidencia, no hubiera habido guerra civil. Ve qué tontería.
Era la lucha por abrirle el camino a una nueva forma de capitalismo más burgués. Más burgués. Los gringos ignorantes y la oligarquía también. El esfuerzo de la guerrilla del FMLN en el fondo iba justamente en la misma dirección. Todo eso era el esfuerzo del régimen político para mover al sistema, pero no se pudo. Te cuento, cuando estamos en la negociación y pasamos el título 5 de la Constitución, orden económico, los negociadores del gobierno dijeron, miren, para eso necesitan 20 años más de guerra. Esa era la cabeza oligárquica. No estaban de acuerdo para tomar decisiones de cambiar el orden económico de este país. No, qué primitivo. Entonces sí hay una influencia. El régimen puede afectar el sistema. Ahora, el ejército es parte fundamental del régimen. Es un poder en sí mismo. Un poder en sí mismo. Oligárquico. Influido poderosamente por la cabeza de los Estados Unidos. Ahora, los gobiernos sucesivos son también oligárquicos. No tiene nada de extraño que Arena se oponga a ese tema de los archivos. ¿Cuál es la importancia de los archivos? Que ahí está la verdadera Fuerza Armada, ahí está la filosofía de la Fuerza Armada. Bukele manejó bien, en términos del espectáculo, el cambio del nombre. Nombre, pero el nombre no cambia al hombre. Todos tenemos héroes. Y los héroes de cada quien determinan quién es cada quien. Monterrosa es el héroe de la Fuerza Armada. Y eso establece qué es la Fuerza Armada y quiénes son la Fuerza Armada. ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son, Dago? Esa pregunta es muy profunda. ¿Cómo no? Tú dices la Fuerza Armada en sí tiene un poder, dices tú. Sí. Que es apoyado por el sistema oligárquico y por Estados Unidos, has dicho. Claro. No. Entonces, ¿quiénes son? Son el pilar de ese poder oligárquico. Son el pilar de ellos. Sí. Ahora, en todo sistema político, la Fuerza Armada tiene ese mismo papel. Si hay una revolución, la Fuerza Armada es el sostén de la revolución. Es el mismo papel. Ahí podemos entender, me han dicho un par de analistas acá, me han dicho, y ahí me cae el 20, como decimos, cuando dicen, mire, si cuando llegó Funes, por ejemplo, se dijo, aquí cambia todo, aquí va a cambiar todo. Y cuando llegó Sánchez Serén, más todavía, no, es que Funes porque no era, y no había nacido de la guerrilla, y no había nacido con esa convicción, pero ahora Sánchez Serén sí. Tampoco. Porque ellos estaban situados en el régimen político, moviéndose en el régimen, dispuestos a no tocar el orden, a no tocar el orden. Y alguien dice, bueno, pero la guerrilla es un desorden. Y es cierto. Pero ocurre que el sentido del desorden es el orden. El desorden no tiene valor en sí mismo, sino en función de otro orden. Y la guerrilla del FMLN lo consiguió. Porque fue parte del orden. La guerrilla se incorporó al orden, pero no para transformarlo, sino para fortalecerlo. Mira, Dago, y digamos en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras, sí se rompió el orden oligárquico, sí se desechó, sí se eliminó para construir otra cosa, Dago. En el caso de Nicaragua, sí, porque esa fue una revolución.
Se acabó. Que llegó hasta las últimas consecuencias. Claro. Se derrumbó todo. Se derrumbó el ejército, que es el pilar que sostiene el orden. Cuando se acabe el ejército, se acaba todo. Si eso hubiese pasado en El Salvador, entonces estaríamos frente a otra cosa. A otra cosa, pero no muy diferente a esto. Porque la guerrilla del FMLN era una guerrilla muy conservadora. No era la guerrilla del FSLN. No. Era otra cosa. ¿Era otra cosa? Era otra cosa. Okay. Son guerrillas muy diferentes. En una muy compleja relación. No perseguían lo mismo. No. Y es que hay veces que las circunstancias determinan mucho los acontecimientos. ¿Qué ocurre en un país en donde se derrumba todo? Hay que levantarlo de nuevo. Esa es la revolución. Y en los grupos que componían el FMLN, para ir entendiendo esta historia que está interesante, en esos grupos, porque entiendo que eran varios fragmentos, ¿verdad?, que después se convirtió en un solo, no hubo una voz que dijera, mira, pero si vamos a hacer una revolución, hagámosla realmente al objetivo que queremos, que cambiar el orden oligárquico de este país. Nunca evaluaron eso, o llegó un momento de decir, no, mira, eso no lo vamos a lograr, mejor hagamos, y que la idea sería al final que nos incluyan políticamente, como tú manejas tu tesis. Es que no se hablaba de revolución. Pero el pueblo decía que estábamos frente a una revolución. Es porque Reagan en su tiempo nos hizo el inmenso favor de decir que el FMLN era comunista. Pero Reagan era una persona de muy pocas letras. Sin embargo, eso que dijo encandiló el pensamiento y la imaginación de millones de personas en el país. Pero no era así. Ahora bien, el hecho histórico de terminar con la dictadura militar de derecha no es poca cosa. No le estamos restando mérito a eso. No. Este escenario que hoy estamos pisando es posible por eso que ocurrió hace más de 30 años. Y eso lo hizo el pueblo maravilloso, Ahora, ¿y el gobierno de hoy está frente al sistema? No. Pero los señores dueños del sistema lo empiezan a saber hasta hoy. Lo empiezan a entender hasta hoy. Dago, y en medio de la pandemia, cuando el presidente Bukele cita a un grupo de empresarios prominentes de lo más fuerte de este país, que no eran los que están en la ANEP ni nada así, cuando los invita a Casa Presidencial, ¿era ese parte de ese sistema? Brillante, a eso me refiero. ¿Quiénes llegaron a esa reunión? Los dueños del país. Los señores que llegaron ahí, ellos son los dueños del país. Una reunión histórica. Claro, algunos de ellos tendrán relaciones especiales, me imagino, con el gobierno. Pero esa fue la primera ocasión donde se reúnen en Casa Presidencial. No en secreto. Lo que no excluye el secreto, ¿cómo no? Pero ahí la gente los miró por primera vez. Ellos no se dejan ver, son como Dios. El día que la gente mire a Dios sentado en la mesa, comiendo tortilla tostada con queso seco y frijoles nuevos, sancochados, ese día termina Dios. Porque Dios no debe ser visto. Los señores tampoco se dejan ver, pero en esa ocasión sí. En Casa Presidencial. ¿Y a qué llegaron, Dago? ¿A qué llegaron? Apoyaron al presidente. Lo apoyaron. Fue un apoyo, fue un primer toque público. Eso abrió la relación públicamente. Y ahí indicó que los dueños del país, estos oligarcas del sistema,
estaban viendo a este gobierno de manera diferente, diciendo, no nos amenaza. Necesita acabar con los partidos políticos. Eso está bien. Porque los señores en realidad en este momento no necesitan de los partidos políticos. Sobre todo porque son partidos políticos muy desprestigiados, muy desautorizados. Ni los gringos lo necesitan. Mira cómo ha cambiado todo. Ese régimen de partidos políticos se derrumba. Pero no se derrumba el ejército. Cuando el ejército se niega a abrir los archivos, el gobierno también. La oligarquía también. Y la burguesía, los pequeños grupos de burgueses que hay en el país, mínimos, también se niegan. Esa es la filosofía oligárquica. Y ese sistema oligárquico, para el gobierno que va pasando, los alimenta. Y los alimenta bien para que estén tranquilos todos. Sí, porque ocurre, usando esa figura, digamos. Sí, porque ocurre que la única garantía que este orden tiene son los fusiles. No son los votos. Claro. Ni es la democracia, no. Nada de eso. Porque el régimen no es de democracia burguesa. Cuando hay democracia burguesa en un país, eso indica que hay burguesía. Eso fue lo que intentó en su momento Francisco Morazán. Pero no había burguesía. A Morazán lo mataron en 1842 en Costa Rica. Y ya estoy, no hay. Entonces, la garantía son los fusiles. ¿De qué democracia se le puede hablar al pueblo, a mi gente aquí, en mi país? ¿De qué democracia? ¿De qué constitución se le puede hablar? Ese es el gran problema. ¿De qué derechos humanos? ¿Cuáles derechos humanos? ¿De qué salud? ¿De qué educación? La educación en manos del Fondo Monetario Internacional. ¿De qué erradicación de la pobreza, por ejemplo? ¿De qué erradicación de la pobreza? ¿Quién defiende al río Lempa, que se está muriendo? ¿De qué trabajo y de qué salario digno? De nada de eso. Por eso la única garantía son los fusiles. Y hablo de garantía. Pero la garantía del pueblo, ¿cuál es? El pueblo mismo. Ok, hacemos una pausa. El pueblo mismo. Explícanos eso, porque si los grupos oligárquicos que dominan este país tienen sus garantías y el pueblo, entonces, ¿cuál es su garantía? Ir a votar, es su garantía el pueblo. Ir el próximo 28 de febrero a votar, esta es mi garantía, esta es la democracia y con este cambio que yo quiero, aquí estoy garantizando porque nos viene la construcción de una nueva república, dicen muchas personas ahora. ¿Esa es la garantía del pueblo? Eso le pregunto a Dagoberto Gutiérrez, mi invitado de esta mañana de martes. Brillante. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. El Salvador se prepara para un nuevo evento electoral. El oficialismo y la oposición miden fuerzas en unas elecciones legislativas y municipales que marcarán un antes y un después en la configuración del mapa político de nuestro país. Seguiremos de cerca el recorrido del calendario electoral, así como las propuestas y perfiles de los candidatos, en Radar Electoral. De lunes a viernes desde las 8 p.m. por la señal de TVX. Xinhua, una de las principales agencias de noticias del mundo, se convierte en aliada informativa de TVX. Ahora recibiremos noticias de Xinhua en español y a través de nuestros espacios informativos te llevaremos la actualidad internacional y materiales exclusivos de la mano de un grupo profesional de periodistas alrededor del mundo. Donde te encuentres, infórmate a través de nuestra emisión de Informa TVX de lunes a viernes desde las 6:30 am y a través de nuestro periódico digital informatvx.com. TVX. Estás viendo
Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Mucha gente saludando a Dagoberto Gutiérrez, Emilia de Gómez, Carlos Turcios, Marina Castillo y también de varios lugares. ¿De dónde, señorita? Mario Serrano desde Australia. Carlos Guzmán desde California. Victoria Camil. Juan González. Sergio Arévalo. Mario Enrique. Desde Santa Ana te están saludando. Mi pueblo. Dagoberto Ruano. Willy desde California. Desde Canadá. Desde Rubén Romero, saludando al maestro, dicen. Bueno, muchos saludos para Dago. Ahí está la gente saludando a Dago. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Yo quería, Dago, en ese orden de decir, el pueblo dice, mi garantía es la democracia que hemos construido. Y muchos se llenan la boca diciendo, es que estamos en una democracia naciente, esta democracia de El Salvador es una democracia todavía muy tierna. Pero ¿cuál es la garantía del pueblo? ¿Siempre ir a votar? ¿O es que vivimos engañados cuando vamos a votar? Mira, hoy voy a votar por el cambio. Qué buena reflexión. Ocurre que el voto no es garantía. No. No. Una de las más grandes amenazas del ser humano es el Estado. Claro, el Estado depende de quién lo controle, de quién sea el dueño del Estado. Y la pelea real, la de fondo, es el Estado. ¿Cómo se captura al Estado? ¿Cómo me hago dueño del Estado? No del gobierno. No es el gobierno la disputa. Ahora bien, en las elecciones y en las votaciones, lo que está en juego es el gobierno, pero no el Estado. ¿No? Cuando vos votás, lo que estás peleando es quién va a ser el alcalde, quién va a ser el diputado y quién va a ser el presidente. Hasta allí. Porque el Estado no se vota. Al Estado no lo elige nadie. Miren qué belleza. El Estado depende de la correlación histórica de fuerzas. Es otra pelea. Otra pelea. Dago, es decir, con lo que estoy entendiendo, no es responsabilidad de un gobierno de turno que no tengamos educación, que seamos un país, como dices tú siempre, ignorante, de los pocos que leen, de los que menos leen en el mundo, que es un país que no sale de su pobreza, un país que no tiene agua, un país que le cuesta el día a día, un país que no hay empleos. No es responsabilidad netamente de un gobierno, sino que es una pensada diferente a esto. El gobierno tiene total responsabilidad de eso. Sobre todo cuando el gobierno ha llegado con los votos de la gente. Cuando hay una campaña electoral de por medio y el gobierno le ha dicho a la gente, somos diferentes, esto va a cambiar, no somos los mismos. La gente vota por eso. Entonces hay una total responsabilidad. Pero hay una trampa fina y profunda. Porque cuando la gente vota, vota por un candidato. Y la candidatura es una especie de coraza ideológica que oculta al verdadero ser humano. El que ocupe el cargo público ya no es el candidato, sino que es el ser humano. Pero la gente no conoce a ese ser humano. La gente conoce al candidato, el que ríe, el que abraza, el que es amable, el que es honesto, el que es trabajador, el que es simpático. Esa se llama candidatura. Esa es la trampa. La candidatura, por favor, es una coraza ideológica. Cuando este candidato gana, el Tribunal Supremo Electoral pasa por un momento en donde lo declara candidato electo. Aquí este candidato está dejando de ser candidato. Y luego viene otro momento, el tercer momento, en donde asume el cargo. El que asume el cargo ya es la persona.
Y esa persona no se ha comprometido con nadie, ni tiene compromiso con nadie. Todo esto es una fineza que no se mira a simple vista. Por eso es que la única garantía del pueblo es el pueblo mismo. ¿Qué significa esto? Es la organización de la gente, es la participación de la gente, es la escuela política de la gente. Nosotros necesitamos nuestras propias escuelas. Los sindicalistas, los trabajadores del campo, los estudiantes, necesitamos nuestras propias escuelas políticas donde aprendamos historia. El régimen no nos va a enseñar historia, porque al régimen le preocupa que la gente sea culta y sea educada, porque entonces va a entender toda la maniobra. Claro. Dago, ¿qué significa, Dago, que en las próximas elecciones, según algunas encuestas, qué significa que los partidos que han estado predominantes en los últimos años en el país se vayan a casi a la mínima expresión? ¿Qué significa políticamente eso? ¿Cómo no? Importante. Eso significa el entierro del régimen político basado en el sistema de partidos políticos. Esa es la tarea del pueblo en este momento. En este enfoque, Bukele es instrumento de la gente. Bukele es instrumento de la gente. La gente entiende eso. Hace unos días estábamos hablando de las pensiones, por ejemplo, la traición de los partidos políticos hacia la gente, hacia los trabajadores, hacia los profesores. Una gran traición. Entonces, en estas elecciones culmina esa tarea. Esos partidos reducidos a la más mínima expresión y termina ese régimen. Ahora, ¿y quién va a construir el nuevo régimen? ¿Y cómo va a ser el nuevo régimen? Este es el problema entre la oligarquía y este gobierno. Porque este gobierno tiene claro eso y aspira a ser la base del nuevo régimen político. Sí. Pero algunos dicen, por ejemplo, es que mire, cuando el otro año ya cambie la asamblea, la controle el presidente, entonces va a cambiar todo en este país. Entonces ahí sí el presidente va a tener el poder. Ahorita no lo tiene, dicen la gente que sigue al presidente, ahorita no tiene el poder, pero cuando el 28 de febrero los mismos de siempre se vayan, este va para afuera, todos van para afuera esos que han estado, digamos que han estado mal en este país políticamente. Entonces, pero ahora viene, inclusive algunos abogados dicen, la nueva república. Claro, eso es muy importante, muy importante. Y es al mismo tiempo muy peligroso para este gobierno. Porque en este momento este gobierno dice, no estamos haciendo las transformaciones. Y es cierto. Tú mismo lo has dicho. Sí, sí. Tú lo has dicho, este gobierno no ha hecho nada para cambiar este país ahorita. Está pendiente. Y es que no tenemos diputados. No tenemos alcaldes. Por supuesto que no es cierto que se necesitan diputados y alcaldes. No, es cierto que es mejor. Pero bien, luego van a tener diputados y van a tener alcaldes. ¿Cómo no? Una vez tengan eso, entonces la gente va a presionar. Porque el pueblo es muy inteligente, nuestro pueblo es maravilloso, incluso cuando se equivoca. ¿No ves peligroso que Nuevas Ideas llegue a controlar toda la Asamblea Legislativa? ¿Lo ves peligroso o lo ves como la oportunidad del país para mejorar? No, no es conveniente. No es conveniente. Claro que no es conveniente. Incluso no es conveniente para ellos mismos. Para ellos mismos. Equilibrio necesitamos. Sí, es que cuando tengan esa fuerza, entonces no van a tener pretextos. Hoy no tienen la fuerza, pero tienen pretextos. Cuando tengan la fuerza, ya no va a haber pretextos. Entonces, tienen que hacer lo que hagan. Si no los hacen, eso es otra escuela para el pueblo.
El pueblo hoy necesita mucha inteligencia. Hubo otra decepción para el pueblo. Yo creo que ya no. Es que la actual escuela política es tan tensa, tan compleja para el pueblo, que la cabeza política de la gente se está desarrollando a mil. ¿Crees que la gente no es tonta como algunos creen a la hora de ver políticamente el país? No es tonto. Muchos creen tonto el pueblo. Sí, pero no. Claro, hay una intensa lucha ideológica. Eso sí. Que la gente no crea en este y este, eso es una ganancia para el país. Seguro. Que la gente vaya descubriendo con sus propios ojitos y su propia cabeza. Y tire su línea, tire su jugada. Ahora hay una tarea pendiente, sanear la asamblea. Esa es la tarea pendiente. Eso se hace en febrero. Pero el gobierno queda con el pecho descubierto. Ajá. Y hoy, ¿por qué no hacer los cambios? Si llega, digamos, si tuviera un amplio apoyo en las próximas elecciones, nuevas ideas, y el presidente ya tiene aquí el gran apoyo legislativo, y él no va a tener excusa entonces para decir, mire, ¿y entonces? Claro. ¿Por qué no hacer los cambios? Ahora, ¿y cuáles cambios? Es que la palabra cambio es confusa y difusa. Yo puedo cambiar para empeorar. Lo verdadero y más definitivo es la transformación. Por ejemplo, si yo construyo un tren que vaya de San Salvador a La Unión, ese es un cambio. Y con eso transformo el país. Que la transformación es de adentro para afuera y de abajo para arriba. La transformación es cualitativa. El cambio no. Si yo hago un aeropuerto en X lugar, también hay un cambio. Pero ¿y la transformación? La transformación no siempre se nota. No. Yo me transformo. Yo dejo de ser el mismo. Pero no se nota. Esa es la característica. El cambio sí. Hoy ando con una camisa celeste. Mañana puedo andar o en la tarde con una negra. Ese es el cambio. Es superficial. Ya una roja, ya no. Sí, ya no. Hoy va bien una celeste. Sí. Mira, Dago, yo quería también preguntarte, ya más o menos te lo dejaba entrever. El presidente Bukele, cuando recién asume, dijo, yo voy a advertir algo, dijo. El sistema se va a proteger, dijo él. No sé si tú lo recuerdas. Él dijo, el sistema se va a proteger y van a bloquearme, van a entorpecer mi trabajo. Y hablaba de los grupos de la Corte Suprema, de la Asamblea y los grupos de mucha de la población que se iban a oponer a él. ¿Tú consideras que, por ejemplo, todo el sistema de la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, es un obstáculo o representa algo que obstaculiza a un presidente de la República? ¿Tú lo ves así en este momento? No, en absoluto. Los magistrados de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, lo que están haciendo es haciendo su trabajo, y no es de su trabajo. Pues. Pero el presidente ha dicho que lo están bloqueando, inclusive ha tenido palabras muy ofensivas contra ellos. Incluso la gente de la Sala de lo Constitucional no tiene agenda. Pero cuando del pueblo alguien hace una petición, la sala resuelve. Ese es su trabajo, sencillamente. Y esa es una regla del juego. Una regla del juego. Cuando yo soy presidente de un país, entro en el juego. Y cuando entro en el juego... respetar las reglas del juego. Juego de acuerdo a las reglas del juego. Por ejemplo, si yo soy futbolista, entro al juego. Yo sé que hay reglas. Si le pegas una patada al otro... eso no entra en las reglas. Si yo agarro la pelota con la mano y la meto a la portería, tampoco entra en las reglas. Ese es el dominio del juego. El dominio del juego tiene un aspecto técnico
y un aspecto formal, que es el dominio de las reglas. Es que todo juego se juega con reglas. Y toda regla es para regular el juego de un juego. Eso ocurre aquí. Los diputados, por ejemplo. Lo que hacen los diputados es lo que deben hacer y no así son las reglas, pues. El presidente hace el presupuesto a través del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo no? Pero no le hace el presidente a la Asamblea, no le hace el presupuesto a la Asamblea, ni hace el presupuesto de la Corte. Eso lo hacen y lo deciden ellos, la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia. ¿Las reglas del juego también es la Constitución de la República? Brillante. La Constitución de la República es justamente el instrumento que contiene las reglas, precisamente las reglas. Ahí están las reglas. ¿Ha llegado el momento de cambiarla, Dago? Sí, siempre existe ese momento de cambiar esas reglas. ¿De qué depende cambiar? Porque algunos dicen, mire, hay artículos pétreos, o sea, que no se pueden tocar, que son como la piedra ahí, y otras cosas que sí. ¿Tú crees que ha llegado el momento? ¿Tú le sientes desfasada nuestra Constitución como para que Félix Ulloa haya conformado un equipo y esté pensando, nuestro buen amigo, proponer reformas a la Constitución? Claro. Antes unas palabras sobre esas cláusulas pétreas. No hay nada más que revele de manera más fiel la más sangrienta lucha política que la Constitución. En cada artículo está expresada la correlación mortal. Por eso todas las constituciones huelen a sangre, a sudor, a negociaciones, a correlación de fuerzas. Y en esas cláusulas pétreas, que es el artículo 248, inciso cuarto, dice que en ningún caso podrá reformarse lo relacionado con la forma y sistema de gobierno. Forma y sistema de gobierno. Ajá. Allí el orden se está defendiendo desde el orden. Porque, ¿y qué es lo que ocurre? Que eso es justamente lo que hay que cambiar. El sistema. La forma y sistema de gobierno. Eso es lo que hay que cambiar. Justamente. Pero en las cláusulas pétreas dice, eso no se toca. Y no se toca la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esto tiene que ver con los gobiernos militares. También. Bueno, pero eso se cambia también. Observa una cosa, Julio, y todos ustedes, por favor. En nuestro país no existe la Asamblea Constituyente. Es que la Asamblea Constituyente ya no es un fenómeno jurídico, es un fenómeno político, es el poder del pueblo. Esa es la Asamblea Constituyente, el poder del pueblo. Aquí en nuestra historia, la Asamblea Constituyente desaparece después de los golpes de Estado. Hasta ahora, al menos. Dan el golpe los militares y convocan a una constituyente. Así ha sido. Pero en la Constitución no existe el poder del pueblo. Mira qué maravilla. Es la cabeza oligárquica. No, porque lo que pasa es que nos han dicho que el poder del pueblo está en los diputados que hemos electo nosotros, y que ellos son los representantes del pueblo. Eso nos han dicho siempre. Y miren qué maravilla. Nosotros no tenemos plebiscito ni referéndum, que son diferentes formas de consulta a la voluntad del pueblo. El plebiscito, antes de adoptar una política, se le consulta a la gente. Y el referéndum, antes de adoptar una ley, también se le consulta a la gente. Aquí no se le consulta nada a la gente. ¿Ve qué democracia? Claro. Ahora, vos me preguntaste, ¿de qué depende la reforma de una constitución? De la correlación de fuerzas. No es un problema simplemente intelectual. Tampoco es un problema de modernización, ¿no? Que hay que modernizar la Constitución. No, no. Responde a necesidades políticas, económicas, reales.
Cuando cambia el bloque de poder que controla el aparato, necesita nuevas reglas del juego. Dago, quiero cerrar. Quiero preguntarte, ¿cómo nos estará viendo Estados Unidos en este momento a nosotros? ¿O no nos está viendo? ¿O no le interesa mucho? Bueno, qué buena pregunta, porque Estados Unidos hoy es un imperio decadente. Y no hay nada extraordinario. Es que todos los imperios entran en decadencia. Paulatinamente. Te digo porque el presidente va a dar discurso hoy, se va a parar frente al podio, todos los países del mundo, pero sobre todo los Estados Unidos ahí. ¿Qué se puede esperar de ese discurso? Los romanos supieron que estaban en decadencia cuando Childerico, allá por el año 400, asaltó Roma. Y después, cuando Odoacro, el rey de los Érulos, sacó a Augustulo, el último emperador romano, del pelo y lo tiró a la calle. Estados Unidos está en esa línea. Ahora, América Latina, al que hoy Estados Unidos mira con más atención, ya no es el territorio que ellos necesitan. Es un territorio en pelea, un territorio en disputa. Los gobiernos progresistas se terminaron. Sí, pero allá viene una nueva ola. Porque Estados Unidos nada más tiene en su cabeza el neoliberalismo. Ahora, ¿y cómo nos mira? Fíjense que nuestro país no tiene oro, ni petróleo, ni uranio, ni tierras raras, que sepamos. Pero tiene una importancia política para el imperio. Política. Aquí hay una oligarquía antipatriótica para la cual no existe la patria. Y esa joya, el imperio, no la halla en todas partes. En Brasil, por ejemplo, hay una burguesía nacional. Que esta es una burguesía que es capaz de elaborar una política incluso en contra de los imperios. Aquí no hay ni burguesía. De ahí viene el interés. Es un pequeño país de 20.000 kilómetros cuadrados, pero que tiene importancia política. ¿Qué debería? Si tú estuvieras a la par de Nayib Armando, ahorita le dije, Nayib, no dejes de decir esto en la ONU. ¿O te parece irrelevante esto de la ONU, Dago? Bueno, parece que es irrelevante para el presidente. A partir del discurso que dio, el primer discurso que dio en la ONU, uno dijo, bueno, es irrelevante para él. Aparentemente el gobierno es amigo de Trump. Aparentemente. Sí. Yo no sé si Trump es amigo del gobierno. Pero eso no significa que sea amigo de los republicanos. Porque Trump no es el partido republicano, ni es los republicanos, es Trump. Es Trump. Si Trump gana las elecciones, posiblemente esto sigue. Esa amistad, sí. Pero si pierde las elecciones, a lo mejor hay algunos cambios, porque los demócratas tampoco son absolutamente diferentes que los republicanos. Pueden ser hasta peores. Pero este gobierno se mueve en esa hamaca. Ahora, y Trump y su grupo está interesado en que aquí hayan cambios de juego, no. Cambio de regla, tampoco. ¿Está interesado en salvar al río Lempa? No. Porque en este momento ese es un imperio con una cabeza muy primitiva. Muy primitiva. No va a pasar nada ahora. Sí. Incluso no se sabe si va a dar un discurso. Pero de todos modos hay que escucharlo. Es decir, no hay que oírlo simplemente, hay que escucharlo. No es fisiología, es intelecto. Bueno, después vamos a platicar contigo para ver qué es lo que escuchamos del discurso de verdad. Dago, gracias por venir con nosotros. Un abrazo para todos y para todos. Y hay un montón de gente conectada en Canadá, Australia, Estados Unidos, que te están saludando y Xiomarita no ha podido leerlos porque es mucha gente.
Así a es todos que, nuestros amigos en todas partes del mundo. ¿desde dónde? Desde Utah. Utah, sí. Desde España te están saludando. Perfecto. ¿Cómo no? Gracias, Dago, por haber estado con nosotros esta mañana de martes. Mañana miércoles vendrá Douglas Avilés del CD. Estará con nosotros. Vamos a ver qué le pasa al CD. Sí. ¿Tendrá vida el CD para las próximas elecciones? ¿El pueblo lo favorecerá? Bueno, eso platicamos con Douglas Avilés mañana miércoles. Por hoy nos pasamos unos minutos, pero era interesante escuchar a Dagoberto Gutiérrez esa mañana. Por hoy pasen todos un feliz día.